Nuestro corte va a ser este, porque dijimos que queremos cortar la vereda. Entonces se va a ver la vereda, nuestra vivienda, no sé, tenga techo de teja o tenga techo de losa. En algún lugar se va a ver la proyección del tanque. Y dónde sube esto hasta ahí, ¿verdad? Eso ya tenemos que tener hecho ahora. Hoy vamos a aprender a hacer los trayectos de bajada, o sea, de distribución del tanque a los artefactos de la casa. Entonces, si esta es la vivienda, este es nuestro tanque, ya tenemos vamos a decir que la vereda está hacia acá. Ya tenemos un circuito que es el que sube al tanque, el que tiene la conexión, este se mide, se paga, carga el tanque, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender a hacer, este es el circuito 1. Vamos a aprender a hacer el circuito 2, que es la columna de distribución que alimenta termocalefón y alimenta mis artefactos. Este es el 2. Y vamos a aprender a hacer el 3, que es a partir del termocalefón a los artefactos que tengo que alimentar. Entonces el primero es la alimentación del tanque o abastecimiento de agua. El segundo es columna de distribución de agua fría. Y el tercero es la distribución del agua caliente. Vamos a usar como agua fría, vamos a usar termocalefones, ¿verdad? Entonces tenemos varios elementos calentadores de agua de calentamiento rápido, dice que son los calefones, que sería similar, o sea que cuenta también con un sistema de resistencia. El calentamiento lento es un termocalefón, un termotanque, que al igual que el tanque de reserva va cargando de agua caliente y eso nosotros vamos usando. Y después cargo otra vez de agua caliente y vamos usando, ¿verdad? Estos son sistemas individuales, o sea que por persona se calcula, ¿verdad? Más o menos se calcula que una persona consuma aproximadamente 10 litros por día, ¿verdad? Esto sería un calefón, esta sería la resistencia, vamos a decir, que calienta el agua que está acá, ¿verdad? Calienta a gas. Esto nosotros no usamos porque no tenemos fuente de gas, ¿verdad? Y estos son algunos modelos de termocalefón que son los que nosotros vamos a usar. Este, por ejemplo, acá está el modelo, ahora dice la capacidad en litros. Puede ser, por ejemplo, uno de 55 o uno de 85. Y acá te dice las medidas. Entonces, normalmente si nosotros sabemos cuánta capacidad necesitamos, en mi baño se bañan 2 personas por 10 por 1,5 y vamos a saber cuánta agua caliente yo necesito en un día, ¿verdad? Ahí nos va a salir 20,35. Entonces para un baño de 2 personas con un calefón de 55 ya estoy bien. ¿Qué significa? Que va a tener 51 centímetros de alto y de diámetro va a tener 45 centímetros. Entonces acá vamos a medir 45 y de alto va a medir 51, ¿verdad? La potencia eléctrica, Entonces cuando a ustedes les salga su resultado van a elegir un modelo y me van a poner con su fotito, ¿verdad? Para entregar. ¿Cómo se calculan los tanques de reserva? Nosotros vamos a aprender hoy a calcular. Primero, tanque de reserva, ¿verdad? También termocalefón. Entonces, volumen de reserva es igual a consumo diario. Ay, perdón.
Consumo diario, que es cuántos litros de agua caliente yo necesito por día, o de agua fría. Agua caliente dijimos que una persona consume 10 litros de agua caliente aproximadamente. Aquí. Por cantidad de personas, por 1,5. Entonces lo mismo acá. Consumo diario por cantidad de personas, por 1,5. Entonces, si en mi casa viven 4 personas, ¿verdad? Si es agua caliente, va a ser 10 por 1,5. ¿Por qué 1,5? ¿Alguien me puede decir? No, pero me están escuchando. No lo saben nomás, ¿verdad? Me imagino. No, profe. No, bueno. Es para saber si están ahí nomás. 1,5 se considera un día y medio. Porque se considera que si yo me quedo en mi barrio sin agua, mi tanque de reserva tiene que aguantar alimentarle a mi familia un día y medio. Entonces por eso usamos este valor. Y para asegurar, ¿verdad? Que no nos quedemos cortos de agua. ¡Ay! Entonces, agua caliente ya sabemos que son 10 litros por día, ¿verdad? ¿Y agua fría cuánto consume una persona de agua fría por día? Ahí es donde aparece. El secreto de la clase hoy es aprender a usar las tablas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pongo más énfasis en aprender a usar las tablas. Y la primera que aparece es esta. Esta es nuestra tabla de consumo de agua fría diario, ¿verdad? Consumo mínimo de litros por día, dice, ¿verdad? Y acá nos dice según el tipo de inmueble. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una casa, de un departamento, ¿verdad? En un departamento se consume menos agua que, por ejemplo, en, vamos a decir, en un restaurante, donde se calcula por comida servida, ya, no se calcula por persona. Entonces, esto en vez de ser por número de personas, se calcula por comida servida. ¿Cuántos platos van a salir una noche? Bueno, eso calcula por el agua. ¿Por qué? Porque es lo que lava, ¿verdad? Y un coeficiente para los sanitarios. Entonces, ahora, en esta ocasión, porque todos tenemos una vivienda unifamiliar que estamos trabajando, esta vez vamos a usar ¿cuál? El tercero, que dice residencia. Entonces nuestro consumo mínimo diario va a ser por persona 250 litros. Entonces el tanque de reserva es igual 250 aquí depende de las personas que yo tenga en mi casa. Si yo tengo dos habitaciones dobles y una habitación en suite, puedo calcular que son 6 personas, ¿verdad? Dos hijos por habitación, una pareja, entonces 250 por 6 por 1,5, que es el tiempo que tiene que durar el agua de mi tanque, ¿verdad? Ahí nos va a salir. Si somos 4 van a ser 1500, el tanque va a salir sí o sí entre 1200 y máximo 3, 4000. Si sale fuera de estos valores, les tiene que llamar la atención. En algún lugar se equivocaron, ¿verdad? Y el termocalefón también les tiene que salir o el de 55, o el de 80. Más grande eso, difícil. Entonces ya sabemos, para agua caliente ya sabemos para agua fría. Los tanques, ¿verdad? Ya sabemos cómo medir. 250 por persona por 1,5. Si cambia nuestro programa, que en los próximos semestres van a tener todo tipo de proyectos y ustedes ya tienen su tablita acá para saber cuánto es el consumo mínimo de litros por día. Esta es nuestra primera tabla. Tabla 1.
No hay mucha magia acá. Si hay entre una consulta, me avisa. Ah, este es nuestro esquema, el que les hice mal y rápido acá. Este esquema, ¿verdad? Que es la base de la instalación domiciliaria. Yo entiendo esto, voy a entender mi instalación. Esta es mi conexión domiciliaria. Acá viene de la red. A partir del medidor es mi cañería principal. Cañería principal, ¿por qué? Porque carga mi tanque. Carga mi tanque. Si Profe, no yo tengo tengo, una consulta. si no tengo tanque, ya, espera un ratito. Si no tengo tanque, ¿cómo es mi instalación? Viene directo y mi cañería principal directamente es la que abastece mi termocalefón y mis artefactos. Entonces la cañería principal es a la vez la columna de distribución. Pero en este caso, que es el que nosotros vamos a aplicar, que es el caso del tanque superior de reserva. Bueno, hay pues mucha magia en proyectar directo de la red. Entonces vamos a practicar ya con el tanque y esta cañería principal, al subir se llama cañería principal y cuando baja, cuando distribuye, ya se llama columna de distribución. ¿Ok? Ahora sí la pregunta, decime. No, ahora nomás miré tu dibujo y pensé, cuando tenemos una pérdida, lo que a nosotros nos corresponde arreglar es desde la línea municipal, ¿verdad? Para adentro. El resto es la proveedora de agua. Desde acá. Hasta si a tu medidor le pasa algo, tiene que venir SAP y tiene que cambiar. Pero a partir de acá, colocamos nosotros. Esto a la hora de construir todo, vamos a colocar nosotros. ¿Viste esa línea de puntos que aparecía en el otro? Sí, a partir de la línea municipal. Hay veces que el medidor va a estar, qué sé yo, pero sí, es correcto. Bueno, acá es importante entender nuestros tres circuitos. Y repito, pero porque si se entiende, eso se entiende todo. El primer circuito solamente sube en Brasil y llena el tanque. El segundo circuito solo baja, va a ser Estados Unidos, y se llama columna de distribución. Los nombres son importantes, tienen que poner sus nombres. Les voy a mostrar un ejemplo hoy de cómo tiene que estar diagramado su trabajo y para que tengan también de ejemplo. Eh, bueno, el que sube, Brasil, es cañería principal, el que baja, Estados Unidos, columna de distribución. Cuando mi columna de distribución, cuando mi columna de distribución, ah, mira un poco lo que pues se puede hacer. Esto Profe, acá, voy en Barrio Obrero. en Barrio Obrero. Y porque está diciendo Brasil y Estados Unidos y me estoy riendo de esa hermano. No, la verdad que no. Pero, ¿se entiende o no se entiende? Bueno, ¿por qué se llama columna? Porque la columna es vertical. Bueno, entonces mientras baja, esto es una columna. Yo puedo tener un piso acá, va a seguir siendo una columna. Tengo otro piso acá, va a seguir siendo una columna. Pero en el momento en el que este cambia de dirección de X a Y, cuando cambia de dirección de X a Y, se convierte en un ramal. Entonces vertical, 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 columna y cuando cambia y acá empieza a conectarse los artefactos, ramal. Va a haber un codo acá, un codo en T seguramente y se va a ver uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, en el nivel 1. Entonces los ramales son por niveles. Vamos a decir que viene acá y acá, este es el nivel 1. Y las columnas de distribución son a lo alto del edificio. Este atraviesa el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y los ramales todos se quedan en el mismo piso.
Los ramales del nivel 1 se van a quedar en el nivel 1, ¿verdad? Eso es importante que entiendan a la hora de dimensionar. ¿Por qué? Porque estoy pensando más cómo hacer. Porque así es como vamos a calcular. ¿Cómo vamos a calcular el tema del margen? Si funciona esto. Vamos a probar pantalla en negro, ya que estamos. Si este es mi tanque, ¿verdad? Y este es mi edificio. Acá abajo yo tengo un tanque de reserva con una bomba, que es lo que vamos a ver, el secreto que viene el semestre que viene. Tiene su fuente de abastecimiento que sube, ¿verdad? Y el tanque tiene su columna de distribución que empieza a bajar, ¿verdad? Pero no se ve nada. Piso 1, piso 2, ¿verdad? Entonces baja esto acá y acá alimenta hacia atrás y acá alimenta hacia adelante. El recorrido, vamos a decirle. Sí, o creo que cambie de color. Ah, sí, cambia de color. Entonces, azul frío se va hacia atrás y acá viene hacia adelante. Tercer nivel se va hacia atrás y viene hacia adelante. Esto es una axonometría muy esquemática. Para entender que esto está bajando y estos son mis ramales. Entonces, por piso yo voy a tener ramal 1, ramal 2, ramal 3, ramal 4, ramal 5 y ramal 6. Porque siempre que se va hacia un lado diferente por cada piso, a partir de la columna de distribución, se convierte en un ramal diferente. ¿Verdad? No sé cómo yo hago para calcular las cañerías. Siempre me voy de la... O sea, este es el caño que menos agua va a necesitar. Si acá tengo 3 artefactos, este caño tiene que estar preparado para un artefacto. Este caño tiene que estar preparado para 2 artefactos. Este caño tiene que estar preparado para 3 artefactos. Y es acumulativo. Entonces nosotros calculamos este ramal, calculamos este ramal, y para calcular este pedazo de la columna de distribución, sumamos estos dos ramales. Calculamos la columna de distribución. ¿Verdad? Profe, Sí. y van a haber casos, ¿verdad? En el que en vez de hacer dos ramales por piso se va a cerrar nomás el anillo, ¿verdad? ¿De qué depende eso? ¿Cómo cerrar el anillo? Vos decís acá que... Que en vez de hacer ramal uno hacia la derecha, ramal 2 hacia la izquierda, se forma un anillo, o sea, uno nomás. Sí, puede ser uno nomás o inclusive puedes tener dos columnas de distribución y tenés dos núcleos de agua. Eso también ¿Y de puede qué, ser. qué depende eso, profe? ¿No tendría más presión al cerrar? Pregunto. Y eso depende, o sea, vas a usar más para un edificio de altura. Depende, se fue mi dibujo. Depende de tus ductos, ¿sí? Qué tan preparado está tu edificio para... Hoy van a ver inclusive un caso de una vivienda unifamiliar que tiene una bajada acá y tiene otra bajada acá. La verdad que depende de tu diseño nomás también. Pero lo importante es entender nomás el concepto de que es acumulativo para calcular, ¿verdad? Que yo calculo primero esto, sea un ramal, o sea, un anillo, yo calculo eso y después calculo la suma de todo lo que pasa acá abajo para este tramo acá arriba.
Para este segundo piso voy a calcular todo este ramal, y para este tramo acá arriba ya va a ser este más este, ¿verdad? Más los ramales de arriba, ¿verdad? Entonces siempre voy a ir de lo particular a de la punta hacia lo más complicado. Justamente ese que les voy a pasar hoy tiene dos columnas de distribución. Eso no afecta mucho, pero les pongo el ejemplo con uno porque quiero que entiendan cómo funciona, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está? Vamos a ver ya este porque es agua fría. Bueno, dimensionamiento de ramales y columna de distribución. Entonces, para hacer ese cálculo, lo primero que tenemos que saber calcular es este, ¿verdad? Y vamos a usarlo un ejemplo ahora y vamos a decir que este ramal de acá viene y alimenta un inodoro, que me salió hermoso, y alimenta acá una bacha, un baño social, ¿verdad? Inodoro, bacha. Y acá le conocemos a quién es el caudal. ¿Qué es el caudal? El caudal, o Q, representado Q, es la cantidad de agua que pasa por el caño en un segundo. Entonces, si este es mi caño, sabemos que el caño de provisión es un caño donde el agua siempre está corriendo, siempre está empujando el agua por el caño. O sea, si se rompe un caño, ¿dónde está mi mouse? Si se rompe un caño de provisión, va a salir agua por todas partes. Si se rompe un caño de desagüe cloacal, solamente va a salir agua en el momento de la descarga, porque el desagüe cloacal funciona por gravedad, pero el abastecimiento de agua funciona por presión. Entonces, dentro de los caños, dentro de los caños de provisión, siempre está pasando agua. Si nosotros hacemos un corte acá, en un segundo, la cantidad de agua que pasa por la sección del caño, eso es el caudal. Cuanto más agua pasa, mayor es el caudal. Entonces tenemos dos situaciones. Tenemos una dimensión de un caño y pasa el agua. ¿Cómo puedo hacer yo para tener más caudal? Uno, puedo aumentar la presión por el mismo caño sin forzar. O dos, puedo agrandar el caño y aumentar la presión, ¿verdad? Entonces en un segundo pasa más agua, tengo más caudal. Es diferente de la presión, eso es lo que quiero que entiendan. Cantidad de agua que pasa en un segundo por el caño. Por la sección del caño sería, ¿verdad? Y este es otro interesante que tenemos que conocer, que es el peso relativo de las piezas de utilización. Entonces, ya liquidamos esta fórmula, ya sabemos el consumo mínimo. Ahora ya sabemos cómo se llaman las cañerías, ya sabemos cómo funcionan los tramos 1, 2 y del termocalefón a acá otra vez 3, ¿verdad? Y ahora ya le conocemos al caudal, ya sabemos que en los caños de provisión de agua hay caudal y que es importante, todavía no sabemos para qué. Y sabemos que existe algo que se llama peso relativo de las piezas de utilización. El peso relativo, que es este, siempre dibujo mal, peso relativo, es la cantidad de agua, y fíjense, los dos son cantidad de agua, que necesita cada pieza para su perfecto funcionamiento. Entonces, los caños tienen caudal, y los artefactos tienen peso relativo, peso relativo. Entonces, para que funcione mi inodoro, yo tengo mi inodoro que tiene una mochila. Para que funcione mi inodoro que tiene una mochila, yo necesito un caño, que yo produzco la descarga, ¿verdad? Y esto se queda vacío.
y hay un caño que sale de acá abajo, que suele ser flexible, que alimenta mi inodoro. Y va llenando y para de repente cuando vuela su bracito, ¿verdad? Entonces, este caño necesita muy poca agua para que este inodoro funcione. Entonces, el peso relativo de un inodoro con cisterna es 0,30. Sin embargo, un inodoro con válvula, fíjense la diferencia, su peso relativo es de 40 luego. ¿Por qué? Porque no tiene este tanque. El inodoro a válvula es el inodoro que tiene acá directamente la descarga y el agua que viene ya es el agua que se va. Entonces la cantidad de agua que necesita este inodoro que no tiene tanque para funcionar es muchísimo mayor que la que necesita este inodoro que genera una reserva y después produce la descarga. Por eso es la diferencia. Entonces cada pieza necesita una cantidad diferente de agua para funcionar. Inodoro con cisterna 0,30, después la ducha necesita 0,5 porque ya necesita un poquitito más de agua. Una pileta de cocina necesita 1, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su cantidad de agua que necesita, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esto? Ya no me preguntan, yo uso las tablas. Entonces esta es nuestra segunda tabla, ¿verdad? Nuestra tabla de peso relativo, ¿verdad? Peso relativo. La primera tabla que conocimos era la de consumo mínimo de litros. La segunda que le conocemos es la de peso relativo. Aparece cada tipo de artefacto, su peso relativo. Entonces, yo tengo mi circuito, tengo mis artefactos y ya sé cuánto mide mi tanque, porque ya sé su capacidad. Si necesito un tanque de 1000 litros, puedo hacer un tanque de hormigón de 1 por 1 por 1, ya tengo mis 1000 litros ahí. Bien, ya puedo calcular eso. Puedo calcular mi termocalefón, ya dijimos lo del comienzo, para 2 personas, 50 litros más o menos, ya puedo calcular eso. Y ahora para empezar a calcular los diámetros de mis caños, empiezo a pensar en mis artefactos. Artefactos. Porque esto es lo que yo tengo que alimentar. Bueno, ¿qué es lo primero que yo hago? Cuento cuántos artefactos hay en mi ramal. Voy a limpiar un poco. Cuento cuántos artefactos hay en mi ramal. Voy a limpiar un poco este desastre. ¿Cuántos artefactos hay en mi ramal? En mi ramal hay dos artefactos. Hay un inodoro con cisterna y hay una bacha, solo de agua fría. Entonces, el inodoro con cisterna necesita 0,30. 0,30. Y mi lavamanos, lavatorio, necesita 0,5. 0,5. ¿Verdad? Acá aparece otra tabla, que es nuestra última tabla, ¿verdad? Tercera tabla, que es nuestra tabla de diámetro, es la que nosotros vamos a mirar directamente para saber la medida, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Que la sumatoria de los pesos relativos me va a llevar a mi diámetro. Si me da hasta 0,4, puedo usar un caño de media pulgada. Si me da entre 0,4 y 3,